Salmo 34, versículo 4. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y Él me oyó. Y luego, ¿qué dice? Y me libró de algunos temores que tenía. De todos mis temores. Busqué a Jehová. ¿Qué hizo el salmista? Buscó a Jehová y lo libró de todos los temores. Cuando usted busca de Dios, cuando usted se acerca a Dios, Dios lo va a librar de todos los temores. Así como lo hizo con David, lo hace hoy con aquellos que buscan de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Podemos descansar en un Dios que nos libra de los temores. Vamos a hacer una pequeña oración y luego comenzamos la enseñanza. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder compartir y hablar de tu palabra, Señor. Como dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, Señor, de escuchar de ti. Queremos en esta mañana que nos hables a través de la palabra. Que esa palabra no vuelva vacía, que esa semilla que se siembra no vuelva sin cosecha, sino que des a cada uno, Señor, conforme a su fe. Ponemos en tus manos, Señor, esta disertación de tu palabra y pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo y nos bendigas a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Bienvenidos. El día de hoy, esta mañana, voy a compartir con ustedes un tema del cual he hablado en otras ocasiones de diferente forma o de diferente manera. El tema se titula Esclavos del temor. Y el deseo de mi corazón es que en esta mañana la palabra de Dios rompa cualquier cadena de esclavitud de temor que cualquiera de los que están aquí tenga. Dele gloria a Dios, porque Dios lo hace por medio de la fe. Y voy a comenzar con una historia, narrando una historia. Andrea y Gloria eran dos hermanas adolescentes que habían quedado huérfanas. El padre y la madre iban conduciendo un automóvil y un camión de carga se estrelló en el auto que los padres conducían. Ellas se habían quedado en la casa, sus padres estaban haciendo una diligencia. La madre murió instantáneamente, la madre de Andrea y Gloria. El padre lo llevaron moribundo en un helicóptero al hospital. Mientras estaba en el hospital, los médicos le dijeron a aquellas dos adolescentes: tu padre va a morir en unos minutos más. Y una hermana del padre que estaba ahí, o sea, tía de Gloria y Andrea, dijo: no te preocupes, si te vas de este mundo, yo me voy a hacer cargo de mis sobrinas, yo las voy a cuidar. Unos minutos después, aquel hombre que estaba agonizando se fue. Murió. Andrea y Gloria. Andrea tenía 17 años, Gloria tenía 15 años. Estaban jovencitas. Entonces la tía les dijo: no se desanimen, yo voy a velar por ustedes. Los padres tenían una póliza de seguro y habían recibido una suma bastante fuerte de dinero por la aseguranza. Y eso les daba a ellas la economía para poderse educarse. Y la tía les dijo: no se preocupen, continúen en la escuela sus estudios, sigan adelante preparándose, vayan a la universidad, yo voy a estar con ustedes, yo voy a hacer la labor de sus padres, las voy a ayudar a las dos. Y cada mañana salían rumbo a la escuela, Andrea y Gloria, con sus libros en las manos. Caminaban 10 cuadras para llegar a la universidad. No tenían automóvil, tampoco tenían licencia para manejar.
Y caminaban aproximadamente unas 10 cuadras para llegar a la universidad donde ya estaban cursando los estudios. En el camino a la universidad, en una de las cuadras que cruzaban, había una casa cercada de madera. Y cada vez que pasaban por ahí, se oían los ladridos de los perros que estaban dentro de aquel lugar. Empezaron a desarrollar en ellas un temor cada vez que pasaban por ahí. Empezaron a desarrollar, ¿qué dije? Un temor. Un día, de los tantos días que pasaban por ahí rumbo a la escuela, la puerta de la cerca de madera estaba abierta. Se detuvieron repentinamente, se voltearon a ver la una a la otra y se dijeron: ¿pasamos o nos devolvemos o nos vamos por otro rumbo, por otro camino? Como no había ruidos, siguieron adelante, cruzaron por ahí. Recién habían cruzado, salieron 3 perros Doberman ladrando y comenzaron a perseguirlas. Corrieron con todas sus fuerzas y se subieron al primer árbol que encontraron. Y de ahí, de arriba del árbol, miraban a esos 3 animales, estos 3 perros, que ladraban y que ferozmente enseñaban los dientes afilados. Estaban ahí ya no con temor, ni con miedo. Estaban aterrorizadas de aquel espectáculo que estaban viviendo. Afortunadamente, unos minutos después de escuchar los ladridos, el dueño de la casa salió y miró a los perros que estaban mirando a aquellas 2 jovencitas subidas en el árbol. Y llamó a los perros y los metió dentro de la casa. Las muchachas se bajaron, ya no fueron a la escuela, estaban bien asustadas, estaban todavía con el efecto de la experiencia de terror que habían vivido. Regresaron a la casa. No fueron ese día a la escuela. Estaban bastante asustadas. La mayor, desde ese día en adelante, comenzó a sentir fobia por todos los animales. No podía acercarse a un animal, tenía temor. La pequeña quedó tan traumada de aquella experiencia que vivió, que Gloria pasó sus días casi en una situación depresiva. Vivía asustada, se estremecía constantemente, le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a los ratones, a las arañas. Era una muchacha bastante temerosa. Difícilmente estas 2 jóvenes terminaron su carrera, pero su vida quedó afectada grandemente por aquella experiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una experiencia que nos ha marcado y nos ha fastidiado la vida durante tantos años? Porque en algún momento una experiencia emocional marca la vida de nosotros, los seres humanos. Tanto como el temor, el miedo, el pánico, el terror, las fobias, la ansiedad, la depresión, la incertidumbre, son catalogados por los psicólogos como emociones que perjudican la salud del cuerpo. Todas estas cosas forman parte no del espíritu del hombre ni del cuerpo del hombre, sino de las emociones, donde está el alma de nosotros. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Esto no está en el cuerpo, no viene en el paquete, no está en el espíritu tampoco. Está en nuestra alma, donde está la voluntad, la mente y las emociones. Las emociones son afectadas por el temor y la persona vive víctima. ¿Cuántas personas en este mundo sufren de traumas emocionales que vivieron y que les han perseguido y que les han robado la felicidad? Porque viven con temores.
Al describir estas emociones que afectan nuestra salud, nuestros conocedores de la conducta humana, o sea, los psicólogos, dicen que la más leve de estas molestias emocionales es el temor. No el miedo, porque el miedo es más allá que el temor. No el terror, porque eso está mucho más allá. Pero dicen que el temor es la emoción más leve que perjudica la salud del ser humano. O sea que si tenemos temor, ya es suficiente como para vivir una vida no a plenitud, sino con muchas cosas que interfieren y que impiden que nosotros nos desarrollemos normalmente como personas. Somos víctimas. Estas sensaciones desagradables van en aumento en la escala cuando pasan del temor al miedo, del miedo al pánico, del pánico al terror. Y todo esto afecta a nuestro organismo completamente. Puede desencadenar molestias, puede llegar a afectar nuestra salud. Puede la persona ser atacada con ataques de pánico, o puede llegar hasta una depresión aguda que la pueda llevar a esa persona hasta la muerte. Temores. ¿Cuántos han sentido temor? Una mala noticia, algún accidente, temor a lo desconocido, temor a la enfermedad, temor a la pobreza, temor al fracaso, temor a la soledad, temor a la vejez, temor a la muerte. Cuando usted piensa en la muerte, usted se pregunta, ¿qué habrá más allá? ¿Qué será después de eso? ¿Qué sigue? ¿Será que terminará ahí debajo a 6 pies de la tierra? ¿Será que todo se acaba ahí? La Biblia habla bien ampliamente de lo que sucede después de la muerte. Pero todas estas cosas, el temor a lo desconocido, el temor a la enfermedad, a la pobreza, a los fracasos, a la soledad, a la vejez, a la muerte, todas estas cosas traen preocupación y muchas veces perturban con temor a la persona. Todos somos afectados con las emociones, con lo que sucede a nuestro alrededor. El temor es un sentimiento emocional desagradable que produce inquietud y angustia en nosotros. Es vivir una sensación de miedo. El temor al miedo produce cambios inmediatos en nuestro cuerpo. Cuando una persona tiene temor o miedo, se incrementa el metabolismo celular del organismo, del cuerpo humano. Aumenta la presión arterial. El sistema inmuno se detiene inmediatamente. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas o para estimular la adrenalina. También se producen algunas cosas en nuestra mente, pero también en nuestra cara. Los ojos se agrandan por causa del miedo. La frente se arruga. Los dientes rechinan. El cuerpo tiembla. Hay muchas causas y muchos efectos por causa del temor. Hay personas que tienen temor a la oscuridad y no pueden dormir sin la luz encendida. Aquí no hay nadie así, ¿verdad que no? Hay personas que le tienen miedo a los ratones, se suben arriba de la mesa cuando ven un ratón. Otros cuando ven un cucaracho, corren. Temores que son por alguna razón o por alguna causa que se han desarrollado desde que son niños. Ahora bien, hay 2 tipos de temor. El temor a Dios, que trae bendición a nosotros, y el temor emocional, que es perjudicial para la salud del cuerpo humano. El temor a Dios es beneficioso, nos ayuda, nos bendice, es bueno. Si usted teme a Dios, gloria a Dios, eso es bueno. Tener temor de Dios es bueno. Dice el Salmo 111, versículo 10: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, el principio de toda sabiduría del ser humano es temer a Dios. O sea que el temor a Dios es bueno, es beneficioso para nosotros. Es por eso que nosotros los creyentes tenemos temor de Dios.
Más adelante el proverbista nos dice en el Proverbio capítulo 1 verso 7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer a Dios es bueno. Dígalo conmigo, es bueno. Temer a Dios es bueno. Gloria a Dios. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo, porque el temor a Dios es bueno. En Proverbios capítulo 14 versículo 26 dice: el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. O sea, cuando la Biblia habla del temor a Dios, habla de cosas buenas. Literalmente dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Vale la pena infundir el temor a nuestros hijos, pero el temor a Dios, porque trae beneficios. Más adelante en el capítulo 14, verso 27 del libro de Proverbios también, dice: el temor de Jehová es manantial de vida. O sea que hay vida en aquel que teme a Dios, para apartarse de los lazos de la muerte. Más adelante, unos capítulos adelante, Proverbios 19, 23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. O sea que el que confía y teme a Dios nunca va a tener temor de malas noticias. Siempre tendrá confianza en un Dios que está con él. Dele la gloria a Dios esta mañana, porque el temor a Dios es algo bueno. Nos ayuda, nos capacita, nos bendice. Por otro lado, el temor emocional por las cosas que vivimos y la experiencia que pasamos no es bueno, sino al contrario, acarrea sobre nosotros traumas, temores, angustias, inquietudes, ansiedades, y nos esclaviza el temor. Después tenemos temor de muchas cosas. ¿Y cómo me irá a ir hoy? Y hoy voy a hacer un trabajo nuevo, y si lo hago mal, ¿qué iba a decir el patrón? Temores que pasan por la mente de nosotros. El temor es un mal espíritu. Me refiero al temor emocional. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, hablando de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio. Dele gloria a Dios, porque Dios no nos da a nosotros un espíritu de temor. Usted no tiene que temer al día de mañana. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está con nosotros. La Biblia es nuestro manual. La Biblia es nuestro mapa, nuestro instructivo. Y Dios nos dice desde el libro de Génesis, desde el primer libro de la Biblia hasta el último capítulo de Apocalipsis, Dios repite 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 veces: no temas. El deseo de Dios para nosotros, sus hijos, es que nosotros no tengamos temor. No tengamos temor de malas noticias. Muchas veces el médico, despiadadamente y cruel, nos da una mala noticia, y aquellos que son muy emocionales comienzan a llorar, se deprimen, empiezan a sentir angustia, el corazón les da punzadas y se sienten derrotados, agobiados, deprimidos por causa de la noticia. Pero Dios una vez tras vez nos dice: no temas. No temas. La Biblia nos habla de que no temamos, que no tengamos temor a lo que suceda a nuestro alrededor, ni a lo que nos suceda a nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Dele gloria a Dios, porque todo lo que a veces a usted y a mí no nos gusta y nos pasa, nos ayuda para bien. En el Antiguo Testamento Dios nos habla a través del profeta Isaías 41:10, donde dice: no temas, porque yo estoy contigo.
Así dice Dios literalmente. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Dios dice eso de nosotros, ¿por qué tengo que tener temor? ¿Por qué tengo que pensar con temor que si me despiden del trabajo todo se va a acabar? Al contrario, déjeme darle una buena noticia. Si lo despiden al trabajo que usted tiene ahora mismo, es porque Dios tiene otro mejor. Dale gloria a Dios, porque así va a suceder. No temas, yo estoy contigo, dice Dios. No le está diciendo el patrón y el presidente de esta nación. Dios nos lo está diciendo a nosotros, a los que creemos en Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. O sea, no te des por vencido ni te dejes caer al suelo. Yo soy tu Dios, el que te sustenta, el que te cuida, el que te guarda, el que te saca adelante, el que te da la victoria, el que te protege. Siempre te ayudaré, dice Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El salmista David era un experto en hablar y entender el lenguaje de Dios. David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y el rey David dice en el Salmo 56, versículo 11: en Dios he confiado. 56:11. En Dios he confiado. O sea, en Dios está mi confianza. En Dios he confiado. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios tengo mi confianza. ¿Por qué voy a tener temor? Hay muchas personas que empiezan a tener temor antes que las cosas sucedan. Esta semana me cayeron muchos correos y decían: pastor, vienen unas redadas, que la inmigración, que esto. Le dije: no empiece a abrir el paraguas, todavía no comienza a llover. Usted no se empieza a mortificar por algo que usted sabe que a lo mejor nunca va a suceder. Gloria a Dios, no pasó nada. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor. No abra el paraguas si no está lloviendo. No tenga temor de malas noticias. Dios está en control de nuestra vida. A Él le place cuidarnos porque Él nos ama. El salmista David decía: en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. O sea, no voy a temer. Él tenía su confianza en Dios. Él sabía quién era Dios. En el Salmo 5, también otro salmo escrito por David, versículo 11, miren la actitud de David. Miren lo que David decía. Salmo 5, verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. O sea, alégrese si usted confía en Dios, porque usted tiene la certeza, la seguridad por medio de la fe que nada le va a pasar. Gloria a Dios. Si el médico dijo algo, déjeme decirle, está bien, ellos conocen el cuerpo humano, pero ellos no hicieron el cuerpo humano. El que hizo el cuerpo humano es Dios, y nosotros confiamos en un Dios que todo lo puede. Confiamos más en Dios que en el médico. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y David decía: en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Pero más adelante David en el Salmo 5:11 dice: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. En otras palabras, esté usted alegre esta mañana. Libérese de los temores, libérese de los malos pensamientos, libérese de las dudas, y esta mañana alégrese en Dios. Tenga confianza en un Dios que está con nosotros, que no nos va a dejar solo en ningún momento. Alégrese en Dios. Gócese en Él. El temor comenzó desde Adán y Eva. Desobedecieron a la orden de Dios. Y cuando se dieron cuenta de aquel error y que Dios los estaba buscando, tuvieron temor de Dios y se fueron a esconder. Desde ahí comienza el temor. Y el temor ha sido transmitido de generación a generación desde aquel entonces, desde el comienzo de la fundación del mundo hasta el día de hoy. O sea, se ha pasado de generación a generación.
El abuelito era miedoso, el papá tenía miedo, el hijo tiene miedo, el nieto tiene miedo. De generación a generación los temores y el miedo, la zozobra, el terror, la angustia, el pánico, la depresión, la ansiedad, todas estas cosas se fueron transmitiendo de generación a generación por causa del pecado. El temor es una emoción muy poderosa que cuando se apodera del corazón de la persona la esclaviza, perturba sus emociones y su mente y se convierte en un campo de batalla ahí en la mente. El temor lo abate, lo deprime, lo debilita, lo desanima, lo hace sentir miserable. El libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo número 8, Moisés le dice a Josué, el sucesor que llevaría aquella nación del pueblo de Israel a la tierra prometida, le dice: no temas. Dice Deuteronomio 31, 8: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo. ¿Quién va delante de nosotros? Dios. ¿Quién está con nosotros? Dios. No te dejará. ¿Quién no nos va a dejar? Dios. ¿Quién no nos va a desamparar? Dios no nos va a desamparar. Y Dios nos dice: no temas ni te intimides. Hazle frente a lo que venga con los ojos cerrados, porque el que está contigo es más grande que lo que tienes enfrente. Dios es más grande que todos los problemas de nosotros. El temor es una atadura que nos esclaviza. Una persona temerosa, hermano, te tiemblan las manos. Casi no mira de frente a la persona, mira para un lado o mira para abajo. Es una atadura que esclaviza nuestras emociones. Atadura es el efecto de atar, de sujetar, de enlazar, una ligadura, un lazo, un yugo. Y el temor trae muchas ataduras a nuestras emociones. Por ejemplo, las emociones sentimentales. Una persona puede ser atada a las emociones sentimentales y puede aferrarse a algo donde no hay esperanza y que solamente Dios puede hacer un cambio. Pero las ataduras sentimentales son muy fuertes, son difíciles de romper. Se necesita la intervención de Dios. Se necesita tener fe en un Dios grande y poderoso que puede cambiar cualquier situación en nosotros. Los problemas sentimentales son tan fuertes que si la persona no se agarra de Dios con todas sus fuerzas, la persona puede suicidarse, puede quitarse la vida. Un desengaño, una traición, un trauma fuerte, un desengaño fuerte puede ocasionar que las emociones de una persona se lastimen y se deterioren tanto que es capaz en muchas ocasiones de llegar a quitarse la vida. El temor produce enfermedades. Temor de caer enfermo. Ay, yo no quiero ni mencionar la palabra cáncer. No quiero saber nada de eso. El solo oírlo me enferma, dicen algunas personas. El temor trae ataduras de enfermedad. Jesucristo mencionó la palabra atadura en una ocasión. En el capítulo 13 de Lucas, del 11 al 17, Jesús hace mención de esta palabra. Y había, dice el verso 11, capítulo 13 de Lucas, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuánto tiempo? 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El verso 12 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús se compadece de nosotros, de nuestras situaciones de enfermedad, de temores o de miedo, de angustia. Jesús se compadece de nosotros. Vio a aquella mujer que ya tenía 18 años pasando por esto y era un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús la mira, la llama y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando usted hace un exégesis de lo que está leyendo, usted dice: bueno, ¿por qué dijo Jesús tu enfermedad? Porque aquella mujer había hecho de aquello su enfermedad.
Aquella mujer, quizá como muchos lo hacen, había hecho de aquel mal espíritu su enfermedad. He escuchado en muchas ocasiones algunos de ustedes que me dicen: pastores, que yo no puedo ayunar, mi diabetes ya hizo la enfermedad de usted. No es de usted. La enfermedad no es de nosotros. Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. No son de nosotros. Las enfermedades no son de nosotros, son un mal espíritu. Ay, pastor, es que este problema que tengo, mi alta presión, ya se adueñó de la alta presión. Ya es de usted, la trae para todos lados con usted. Mi enfermedad, pastor, ya compró la enfermedad, ya es suya. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer: sé libre de tu enfermedad. Aquella mujer se había acostumbrado por 18 años a que aquella enfermedad era de ella y era un mal espíritu. Y Dios, a través de Jesucristo, le dice: deja eso, no es tuyo. Jesús está diciéndonos esta mañana: deja lo que no es tuyo. No agarre lo que no es de usted, menos las enfermedades. Dele gloria a Dios. No se posesione de las enfermedades. El apóstol Pablo dice: esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando es pasajero, es momentáneo. En otras palabras, mañana va a salir el sol. Estoy pasando por la oscuridad, no se mira muy bien en este momento, parece que hay una tormenta fuerte en mi vida, pero mañana va a salir el sol, gloria a Dios, el sol de justicia, el Hijo de Dios, Jesucristo, va a salir y va a resplandecer en medio de aquellos que tienen fe. ¿Qué hizo Jesús? Sé libre de tu enfermedad. Y puso, dice el verso 13, las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Gloria a Dios por aquellos que son sanados y glorifican a Dios y le dan gracias al Señor, porque hace un milagro en medio de nosotros por medio de la fe. Pero mire lo que sucede el verso 14. Pero el principal de aquella sinagoga, enojado. Hay gente que se enoja porque usted esté sana. Hay gente que lo quisiera ver a usted enfermo. Dios reprenda al diablo. Sí, Señor, Dios reprenda al diablo. Hay gente que se goza con que usted esté enfermo, pero Dios quiere que usted esté sano. Jesucristo quiere que estemos sanos. La salud vino por medio de Cristo, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Recibimos la salud por las llagas de Cristo. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Mire lo que está diciendo un religioso. Tenga cuidado con la gente religiosa. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos cristianos. Nosotros creemos no en la religión, creemos en Cristo. No dice nada aquí la Biblia de lo que hizo la mujer cuando escuchó aquello. La mujer estaba escuchando esto, acababa de ser sana, y estaba un religioso ahí condenando a Jesús porque había hecho una sanidad en aquella mujer. Aquella mujer, yo creo que estaba lista para agarrar un palo y pegarle en la cabeza. No dice eso la palabra del Señor, pero a lo mejor tenía enojo dentro de sí. Había estado enfermo por 18 años, acababa de ser sana, y un hombre estaba condenando ahí, censurando, criticando, como mucha gente que trae la tijera en la mano nomás para cortar. No dice la Biblia, pero me imagino que esta mujer estaba lista para pegarle la cabeza. Jesús no le pegó. Mire lo que Jesús dijo: le llamó hipócrita. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado. Mire, hay cosas que son ataduras, como la enfermedad, los temores, el miedo, el terror, el pánico, son ataduras, hermano. Y dice Jesús: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Oh, gloria a Dios. Dios tiene problemas para darnos la salida, para darnos el milagro, para darnos la salud. En cualquier momento puede suceder. Para él no hay tiempo ni hora. En cualquier momento lo puede hacer. Jesús no es religioso. Jesús vino a abolir la religión.
Jesús vino a desatar la ley. Jesús vino a traer la gracia, traer el amor, la misericordia. Jesús vino a amarnos a nosotros así como somos, así como tú eres. Dios te ama porque Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Jesús te ama con todo su corazón. Y Él quiere el bien para ti. No importa que sea día de reposo, como aquel religioso decía. El temor puede traer ataduras de pobreza. Personas que dicen: es que mi papá siempre fue un limonero, es que el abuelito así vivió siempre de lo que le daban los vecinos. Y así comienza con esa mente a pensar el niño, el adolescente, porque mira todo lo que le rodea. Aprende de los padres. Los psicólogos dicen que lo que aprendemos de nuestros padres son los supuestos básicos, el cassette que nos dejan los papás o los abuelos. Y hay ataduras de pobreza, hay de gente que no puede salir de ahí. Y mire, hermano, olvídese de lo que no tiene y comience con lo que Dios le pone en la mano. Gloria al Señor. Anímese, porque usted es un hijo de Dios, un príncipe del Señor, una princesa de Dios, a quien Dios le va a honrar por medio de la fe. Jesús dijo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice esto: que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El temor trae ataduras de derrota. Pastor, es que yo no puedo. Hani, es que yo no sirvo para eso. ¿Cuántos han dicho las palabras? En algún momento, en alguna ocasión lo hemos dicho. Hani, es que yo eso yo no lo puedo hacer. Es que yo no sirvo para eso. Amén. Es que yo nunca he probado eso. ¿Cómo voy a hacer algo que nunca he hecho? Pues en Dios dice la palabra: para el que cree todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Lo podemos hacer, lo podemos lograr. Es que yo siempre voy a ser así pobre, hermano. Pobre pero honrado. Así dice, como para justificarse. Soy pobre pero honrado. Dios no te llamó a sus filas para que fueras un hombre que estuviera pidiendo limosna. Dios te llamó al ejército para que seas bendecido, para que seas prosperado y para que tengas la victoria todos los días en Cristo Jesús. David el salmista dice en el Salmo 27, verso 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. O sea que aunque un ejército, no una persona, un ejército esté contra mí, no temerá mi corazón. O sea, no voy a tener miedo, porque el que está conmigo es más grande que el ejército. El Dios todopoderoso que me cuida es más grande que el ejército. Por un malentendido, en una ocasión, un hombre se metió en problemas con un matrimonio. Aquel hombre dijo unas palabras de doble sentido, y el esposo de aquella mujer le agarró tanto coraje a aquel hombre que le dijo: si te vuelvo a ver, te voy a matar. Y siempre cargaba una pistola, porque sabía que el día que iba a encontrar a ese individuo, lo iba a matar. Y aquel hombre, angustiado, temeroso, comenzó a huir de él, le sacaba la vuelta. Y lo miraba venir y se escondía. Y un día ese hombre no aguantó más y dijo: yo me voy a meter con los cristianos, con los religiosos, con esos que le llaman aleluyas. Y se metió a una iglesia y le entregó su corazón a Cristo. Desde ese momento en adelante dejó de tener miedo, dejó de tener temor de aquel que lo perseguía. Oiga, pero un día estaba comiendo en el restaurante y llegó el que dijo que lo iba a matar. Y ahí sentadito lo agarró. Y el hombre le dijo: ¿te acuerdas que te dije que te iba a matar? Sacó la pistola y le hizo 3 veces y no disparó la pistola.
Cuando tú confías en Dios, no importa lo que el hombre diga, Dios te va a sacar ileso. Dios va a hacer el milagro. ¿Sabe qué hizo aquel hombre? Tiró la pistola al suelo y se puso a llorar de coraje. Pero aquel que le había entregado su vida a Cristo, ahora su vida estaba en las manos de Dios. Ahora su vida estaba con el gigante. Ahora su vida dependía de un Dios que lo amaba todos los días y cuidaba y velaba por él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo voy a tener confianza. Aunque todos se pongan en contra mía, aunque todos me quieran hacer mal, yo voy a estar confiado. No en mis fuerzas. David no confiaba en sus fuerzas, confiaba en el Dios que estaba con él. Sin duda todo ser humano ha vivido la experiencia del temor. Todos en alguna ocasión hemos sentido temor, miedo, pánico, angustia, terror. Pero el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿En quién había puesto David su confianza? En Dios. ¿En quién tenemos nosotros la confianza? En el dinero que tenemos, en el vecino, en el patrón, en la economía de este país, en el presidente. No, mi hermano, nuestra confianza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en ese Dios poderoso que nos sustenta todos los días en el hueco de su mano. Allí está nuestra confianza. Y él comienza el Salmo 27, leí el verso 3. Pero él comienza el Salmo 27 diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, no ando en tiniebla. Si algo me va a pasar, Dios me va a salvar. Gloria a Dios. Él decía con toda confianza: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, ningún espíritu de temor puede gobernar mis emociones y mis sentimientos. Yo confío en Dios y Él está conmigo. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que sucede. Yo estoy confiado, no tengo temor porque Dios está conmigo. El salmista no estaba en tinieblas, estaba en la luz. No estaba perdido, no estaba desamparado, no estaba desesperado, no estaba angustiado. Se sentía en las manos más seguras. No son las manos más seguras las píldoras o las medicinas que tomamos, ni los médicos. Los más seguros son las manos amorosas de un Dios que nos ama todos los días y que está contigo y conmigo, que no nos deja solos nunca. Y David exclamaba: Jehová es la fortaleza de mi vida. La fuerza de mi vida es mi Dios. La fuerza que te sostiene todos los días es Dios. No son las circunstancias, no es lo que pasa, no es lo que dice el presidente, no es lo que dicen allá afuera, no es lo que dicen las noticias. La fuerza está en Dios, que nos sustenta todos los días. Está en Dios. Dele gloria a Dios fuerte esta mañana. La fortaleza de nosotros los que creemos en Dios está en Él. En un Dios que está con su pueblo, que está con su iglesia y que no lo deja solo en ningún momento. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto del temor, hermanos, esclaviza nuestras emociones. Ay, ¿qué irá a pasar hoy? Voy a ver qué dice el horóscopo. Y se mete a la computadora. Ay, que yo soy de este signo, que soy del otro y que soy de acá. A ver qué dice, qué va a pasar. Vas a pasar por medio de una escalera. Te va a ir mal, es de mala suerte. Mi hermano, esas son vulgaridades, tonterías del mundo, cosas que Satanás inventa en las mentes de los hombres que no creen en Dios. Usted y yo creemos en algo más poderoso, en algo más fuerte, en algo más grande, en un Dios que todo lo puede y que está con cada uno de nosotros a cada momento y nunca nos deja solos. Pero el temor esclaviza las emociones. Ay, pastor, ¿y si se acaba el trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si piensan a despedirnos ahí en la compañía? ¿Qué va a pasar, pastor? Yo nunca he pedido estampillas. Yo nunca le he pedido ayuda a esta nación. No sé qué voy a hacer. ¿Y si no tengo para la renta?
Y si se acaba la comida, usted glorifica a Dios. Aquel hombre decía: aunque no haya aceite, aunque no haya el olivo, aunque no haya nada, aunque no haya comida, yo con todo me voy a regocijar en Dios. Yo con todo le voy a dar gracias al Señor, porque de ahí viene mi esperanza, no de lo que tengo y lo que no tengo. Mi esperanza viene de Dios, y Él me sustentará, porque Él prometió hacerlo, y Él dice que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero todas estas cosas que me van a despedir, que cómo le hago con los pagos, que la renta, que la comida, este abatimiento trae turbación en la persona. Y se dejan influir por este tipo de condiciones o de pensamientos que afligen y turban hasta perder la calma. Por eso el salmista David, me encanta siempre los escritos de David. David dice en el Salmo 42, verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oh, no te abatas por lo que sucede, por lo que pasa. Alaba a Dios, glorifica a Dios en cualquier momento, en cualquier situación. Alaba a ese Dios grande que te está dando en este momento el oxígeno que estás respirando gratis. Gloria a Dios. Me quedan unos minutos todavía para terminar. Y quiero mencionar algo bien importante. Hay una clase de temor emocional que nos hace mucho daño a muchos de nosotros. Y los psicólogos le llaman a este tipo de temor irracional. Dígalo conmigo: temor irracional. O sea, temor sin razón. Un temor sin fundamento. Que usted le está teniendo miedo a algo que no va a pasar. ¿Sí? Temor irracional porque no se sustenta en nada. Es imaginario. Está aquí, en la mente. Esta clase de temor irracional puede convertirse en una fobia, en un temor suicida. Temor a los lugares oscuros, a los lugares cerrados, a los ratones. Fobias. Mire, hermano, en aquella otra iglesita, la pequeña donde comenzamos, hay un altar bien bajito, muy apenas tiene 18 pulgadas de alto el altar. Y luego lleva unas vigas de madera atravesadas abajo donde está el piso. Hay un espacio abajo, como de 10 pulgadas. Y un día los ratones, allá en aquel lugar, ruñeron, se comieron los cables y el sonido no salía, no se oía el micrófono. Y checaban los aparatos, no, pero los aparatos también. Y empezamos a checar y eran los cables. Los ratones se habían metido y habían poco a poco carcomido los cables. Y cuando encendíamos nosotros el micrófono, no se oía nada. Y yo dije: ¿alguien se quiere meter para que quite esos cables y poner unos cables nuevos? Nadie levantó la mano. Me metí yo, recostado boca arriba. No podía darme la vuelta, me quedaba atorado. Me fui deslizando despacito así, de reversa. Me metí de cabeza primero, me fui todo debajo del altar. No podía darme vuelta, hermano. Eran 10 pulgadas solamente lo que hay ahí. Y me fui hasta donde estaban los cables, los estiré, los saqué, los desconecté y los aventé para arriba por un agujerito que está ahí. Cuando venía de regreso, me quiso entrar pánico. Al pastor, ¿cómo es eso? Oiga, la mente es bien traicionera. Te puede traicionar en cualquier momento. Un encerramiento así, hermano, que en donde no te puedes mover para ningún lado. ¿Cuántos se han metido en alguna ocasión debajo de la casa? Cuando la casa no tiene cimiento, que se mete debajo de la casa, que donde hay arañas, cucarachos, donde hay lagartijos, donde hay víboras, donde hay de toda clase de animales. O eso es como para salir volando.
Pero todo está aquí, hermano. Es ficticio. Es algo que no existe. Es un temor irracional que no tiene razón de ser. Está en la mente solamente. La gente no se puede subir al elevador porque dice que le da claustrofobia. Se siente encerrado y se va por las escaleras y baja por la escalera y sube por la escalera y baja, hace buen ejercicio, pero le tiene miedo al elevador. Pero está en la mente. Está en la mente. Es un temor irracional. No tiene razón de ser para estar en nosotros. Sin embargo, mucha gente es cautiva de esas fobias. El temor imaginario te hace ver las cosas más grandes de lo que son. Josué mandó a 12 príncipes de la tribu a que fueran a reconocer la tierra. La tierra prometida los estaba esperando, estaba allá enfrente, a algunas millas de distancia. Pero él dijo: vayan y reconozcan la tierra. Yo quiero que vayan a ver cómo es allá, lo que Dios nos va a dar, cómo es. Y vienen con aquellas noticias: oh, las uvas, qué grandes son ahí. Oh, la cosecha, qué lindo. Oh, la leche, la miel, todo lo que hay es rico. Pero hay unos grandes gigantes ahí. Traían un temor irracional. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían que ellos eran como chapulines, como langostas ante los ojos de aquellos gigantes. Le pregunto, ¿era cierto eso? ¿Se veían ellos como chapulines en contra de aquellos gigantes? Quizá tenían un pie o 2 pies más grandes que ellos, pero para verse como un insecto no era cierto. Traían un temor irracional. ¿Y sabe qué pasó? No pudieron, ellos que reportaron eso, no entraron a la tierra prometida. Cuando el ejército de Israel estaba frente a los filisteos y le salió un hombre que tenía 2 codos más grandes, o sea 2 pies más grandes, a retarlos, ¿sabe qué pasó con aquel ejército? Cuando Dios les había dicho y les había prometido que estaba con ellos, que Él era su Dios, que los iba a cuidar, que los iba a guardar, que les iba a dar la victoria, estaban aterrorizados. Literalmente la palabra dice aterrorizados. No tenían temor ni miedo, estaban aterrorizados. Solamente había uno que no tenía terror, ni temor, ni miedo, y era un pastorcito, un jovencito que se llamaba en aquel entonces David, el pastorcito de ovejas. Había uno que no le hacía nada el temor irracional. Había uno que tenía sus ojos en Dios. Había uno que tenía su confianza en Dios, que sabía que él iba a poder vencer a aquel gigante que estaba enfrente, aterrorizando a aquellos hombres. O sea, para no tener ese temor aterrorizante, tienes que tener a Dios en tu corazón. Él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. No era un temeroso, no tenía temor, no tenía miedo. Le enfrentó, lo venció y le quitó la cabeza y le quitó sus armas y le quitó su espada, porque él venía no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Dele gloria a Dios, porque el temor, cuando es irracional, te puede quitar el ánimo. Una adolescente conocida aquí en la iglesia, le pregunté el otro día: ¿ya sacaste tu licencia? No, pastor. ¿Por qué no has ido? Ve y sácala. No, pastor, no quiero ir. ¿Pero por qué no quieres ir? ¿Hablas inglés? ¿Estudiaste ese libro? Sí, lo estudié. ¿Hablas inglés? Sí, hablo inglés. ¿Pero por qué no quieres ir? Es porque todos los que les he preguntado que han ido no han pasado. Y por eso no vas tú. Tú eres una hija de Dios, una princesa del Señor. ¿Cómo es posible que tú puedas tener un temor irracional, que no tiene razón, que no tiene fundamento? ¿Cómo es posible que tú le hagas caso a eso? Usted vaya y en el nombre de Jesús va a pasar el examen y va a tener su licencia. Gloria a Dios, lo hizo, tiene su licencia, gloria a Dios. Pero el temor infundado, el temor que no es genuino, el temor irracional, que no tiene razón de estar ahí, hermano, puede paralizar a la persona y le puede robar la bendición. Leí al principio, al comenzar este estudio de esta mañana: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró
de todos mis temores. Yo busqué a Dios. Busqué a Dios. Así dice el Salmo 34. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No sé qué clase de temor esté pasando por tu mente, o con qué estás batallando, o con qué estás luchando. Si estás pensando que la economía está mala, que te va a ir mal, no sé qué estás pensando, qué te está pasando por la mente. Pero sabes una cosa, busca a Dios. Él dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. ¿Quién nos va a librar de todos nuestros temores? ¿Quién nos va a librar de las malas noticias? ¿Quién nos va a librar de las malas enfermedades? ¿Quién nos va a librar de las tempestades fuertes que vienen a nuestra vida? Dios. Pero hay que buscar a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios, que cuando la iglesia busca a Dios, Dios lo libra de todos sus temores. Mientras los músicos pasan, quiero decirle unas palabras que Jesús dijo. Usted cree en Cristo, nosotros creemos en Jesús. Él es el centro de nuestra vida. Él es nuestra esperanza de vida eterna. Creemos en Jesús porque sabemos que Jesús pagó el precio de nuestros pecados y somos perdonados, y así perdonados podemos entrar al cielo. Pero Jesús dijo unas palabras que a usted y a mí nunca se nos deben de olvidar. Unas palabras que usted y yo nunca debemos de olvidar, jamás. Porque las palabras que hablaba Jesús tenían vida, tienen vida y tendrán vida. Las palabras de Jesús eran vida, son vida y serán vida. Y Jesús dijo, póngase de pie. Jesús dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese vicio de droga, de alcohol, esas cosas que te dominan, solamente Jesús lo puede romper. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo esta mañana está listo para romper cadenas, para romper ataduras, para desatar las ataduras que nosotros tengamos, para quitar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para hacernos libres. Usted y yo esta mañana nos podemos declarar por medio de la fe que somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El Hijo de Dios que cree en Dios tiene derecho a la libertad, a dejar aquello que lo ata, aquello que le causa temor, aquello que le causa pánico, aquello que le causa miedo, aquello que le horroriza, aquello que le produce ansiedad, aquello que le produce a usted depresión. Solamente Jesús lo puede quitar. Y dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino a romper las cadenas. Y esta mañana Dios quiere romper ataduras. Dios quiere romper con el temor. Dios quiere romper con el miedo. Dios quiere quitar la ansiedad. Dios quiere quitar el vicio. Dios quiere quitar aquello que te domina, aquello que te causa dolor y desgracia. Dios quiere quitarlo de ti esta mañana. Tú no debes estar esclavizado a nada. Tú eres libre por la sangre de Jesucristo. Jesús te da la libertad esta mañana. Él vino a hacernos libres. Él vino a romper las cadenas. Y esta mañana Él deshace toda atadura. Esta mañana yo no puedo ser esclavo del temor. Esta mañana yo no puedo ser esclavo del miedo. Esta mañana yo me agarro de Dios. Yo me agarro de su palabra. Yo me agarro de la fe.
Y yo entro confiado al altar, pensando en un Dios que sabe mi necesidad y conoce mi problema y me puede sacar de mi angustia. No importa que tenga 18 años como aquella mujer. Esta mañana esas cadenas se rompen. Ya no soy esclavo del temor. Señor, venga hacia el altar. Si hay algo que lo domina, si hay algo que lo tiene aprisionado, si hay algo que lo tiene atormentado, si le tiene temor a la enfermedad, esta mañana venga Cristo, porque Cristo rompe las cadenas. Usted no tiene que ser esclavo ya más. Usted es libre, libre en las finanzas, libre de la enfermedad, libre de la fobia, libre del miedo, libre de la pobreza.